¿Todos ven bien? Sí. Bueno, justo como les comentaba, a mí me va a tocar hablarles sobre el patrimonio cultural del pueblo originario de San Pablo de Tepec. Y bueno, justo como les comento, cualquier error que cometan, o sea, por favor háganlo saber. Y también cualquier cosa que ustedes sepan, también háganlo saber, porque al final del día es parte del trabajo que tenemos que hacer también, como enriquecer también el patrimonio de nuestros pueblos, bueno, del pueblo de Tepec, tal cual. Siguiente. Bueno, sé que ya estuvieron, platicaron con el arquitecto Ramos sobre lo que era patrimonio. ¿Alguno de ustedes me lo puede decir o tiene como una idea de lo que era el patrimonio? ¿Sí? Pues es todo lo que nos rodea, desde los bienes muebles, que son nuestras casonas que eran de piedra, de lodo, de teja, de tejamaní, y todos aquellos, vegetación también, porque tenemos una vegetación que es originaria y otra que ya es no de nuestro pueblo, que ya por alguna razón llegó y se extendió. Y todo aquello que es tangible e intangible, como es por ejemplo la cultura oral o la tradición oral, como son nuestras danzas, nuestras costumbres, todo aquello que nos encierra como pueblo originario, que en todo caso se encierra en una palabra comunal. Hemos perdido la idea de lo que es comunal. Todo es de nosotros y nada, todo y nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos lo dieron para que nosotros preserváramos lo que nos dejaban. Y ahorita ya hemos invadido y hemos hecho y deshecho de nuestro patrimonio. Para mí, el patrimonio es todo, intangible e intangible. Justo. Bueno, sí, o sea, sí ese es su patrimonio, pero, bueno, pues como nos comentaba, si nos vamos a la raíz, patrimonio viene de patrimonios, que significa bienes que poseen los padres. Por eso también muchas veces, o muchas veces escuchamos patrimonio como de cuál es nuestro patrimonio, ¿no? ¿Con qué contamos nosotros? ¿Qué contamos nosotros como individuos, como familia? El clásico, ¿qué nos va a dejar de patrimonio nuestra familia, o nuestros padres, o nuestros abuelos, ¿no? Que muchas de las veces también lo solemos discutir. Es eso, ¿qué se va a heredar, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber? Lo interesante sobre este término de patrimonio es que existe el concepto, o está el concepto inserto de transmisión del pasado al futuro. O sea, es algo que nos están dejando del pasado a nosotros, y que va a pasar a través de nosotros y nosotros tenemos que dejarlo al futuro, ¿no? A las generaciones futuras. Eso prácticamente es patrimonio. Es algo que ha sido heredado, como les comento, o sea, es algo que se nos da o se nos otorga por el simple hecho de haber nacido en la región, en la familia, en el pueblo o dentro de este núcleo, ¿no? Y es el legado que recibimos de nuestros ancestros y que debe pasar a generaciones. Así como llegó a nosotros, y aparte, o sea, para llegar a nosotros tuvieron que haber pasado generaciones y tuvo que haber una serie de conservación, de salvaguarda del patrimonio, de la idea, de la tradición, incluso como de esta identidad. Es el rescate, ¿no? Tiene que pasar por nosotros y nosotros también tenemos que valorizarlo, porque también algo que hay inserto en el patrimonio es que hay una valorización, o sea, tiene un valor adquirido que no necesariamente tiene que ser monetario, ¿no? Es un valor que nosotros le damos. Y es algo que para nosotros es importante. Al final del día, nosotros no vamos a heredar algo que no creamos o que no consideremos que es importante. Si no, seamos realistas, no pasaría o no lo dejaríamos a nuestras generaciones futuras. Entonces, la importancia del patrimonio es ese, es darle el valor que nosotros creemos o el valor que realmente tiene para poder pasarlos a las nuevas generaciones o a las futuras generaciones. Y bueno, de ahí se deriva lo que es el patrimonio cultural, que es básicamente lo que a nosotros nos toca, ¿no? y nos incumbe. Al final es, o se entiende como patrimonio cultural a la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado remoto, el pasado cercano y el presente. Es prácticamente, el patrimonio cultural es lo que nos va a dar la identidad a nosotros, o sea, culturalmente o visualmente, qué nos va a distinguir o qué nos va a diferenciar de otros pueblos, de otras regiones, de otras
de otras latitudes incluso, ¿no? De otros países, ya si lo vamos como a lo macro, hablando como México, ¿qué nos distingue como otros países? Y eso también nos va a ayudar a crear una identidad de nosotros como individuos dentro de la población, dentro del país, dentro de la región, dentro de la alcaldía misma, ¿no? Porque también es muy diferente la identidad que va a tener una persona de, bueno, mi familia es de la alcaldía de Tlalpan, y va a ser muy diferente la identidad que la gente de Tlalpan va a tener a la gente de Xochimilco, a la gente de Milpalta, y así cada una de las regiones, ¿no? Y al final del día, lo interesante del patrimonio cultural es que no es algo que va a estar estático, no es algo que va a estar allí y que nos va a pasar, así como llegó, nos va a ir pasando de generación en generación. Lo interesante o lo bonito del patrimonio cultural es que se va a ir modificando y se va a ir enriqueciendo conforme las generaciones van pasando y conforme gente va llegando, porque también parte de lo interesante del patrimonio, de lo rico del patrimonio, es que se sigue enriqueciendo y se sigue transformando conforme la gente va llegando, o sea, gente externa va llegando y va trayendo ideas o va trayendo tradiciones, conforme nuevas generaciones van haciendo y van teniendo intereses, otra clase de intereses, que también pueden darle mayor importancia, pueden darle un valor que no tenía anteriormente, y también es parte de nuestro patrimonio, ¿no? Son modificaciones que se van a tener, que son importantes, y lo más importante de todo es que nos habla de que no somos una sociedad estática, que no nacemos así nada más y nos vamos a quedar como nos llegaron las cosas y nos van a quedar así y van a pasar de generación en generación. Lo interesante del patrimonio cultural es que se va a enriquecer por cada uno de los individuos que va pasando por cada una de las generaciones, porque cada generación es diferente y porque cada generación va a tener una tradición, una idea diferente de lo que es correcto, de lo que se tiene que salvaguardar. ¿Alguna duda? Yo creo que patrimonio no nada más es lo que nos diferencia, sino también lo que nos une. Justo. Por ejemplo, los 9 pueblos de Milpalta que comparten una propiedad comunal nos une, no nos hace diferentes, nos hace iguales. Por ejemplo, el contacto que tenemos con Morelos, con los pueblos, en el caso de San Pablo, con Tepoztlán, Santo Domingo, es algo que nos une con Morelos, es un patrimonio que nos une, no que nos hace diferentes. Entonces yo creo que también hay que incluir esa parte de lo que nos une, porque esa unión también es de la identidad. Justo, y más adelante también hablo sobre eso, y es precisamente lo que comentaba. Conforme va llegando más gente, se va enriqueciendo. ¿Por qué? Porque se empiezan a mezclar tradiciones, se empiezan a mezclar patrimonios culturales, y eso nos va a unificar también. Pero eso también nos ayuda a dar una identidad de quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, si bien nos une junto con otros poblados y podemos tener identidades similares, eso no quiere decir que poblados cercanos sean iguales exactamente. Siempre va a haber una diferenciación. A eso me refiero con nos ayuda a identificarnos como comunidad. Pero es también un arma de dos filos, porque también cuando tienes a otras culturas que se vienen con otra cultura diferente y hay una exageración, puede haber un cambio. Sí, no, pero por eso tienes un arma de dos filos, porque realmente si la cultura cambia, como por ejemplo, si aquí llega la comunidad de oaxaqueña, llega la Guelaguetza, nada tiene que ver con los pueblos de Milpalta o los pueblos de la Nava. Justo, pero también mira, lo interesante del patrimonio cultural, del entendimiento del patrimonio cultural, es que conforme vas identificando qué es tuyo y te vas dando cuenta también de dónde procede, te ayuda a entender y tener un panorama más amplio y una apertura a otras culturas, por decirlo. O sea, la ventaja que tiene el patrimonio cultural cuando lo llegas a entender es eso, te da una apertura de saber qué hay y te ayuda también a entender similitudes en lo que parece que no hay similitudes. ¿Eso qué quiere decir? La Guelaguetza al final del día es, bueno, actualmente ya es una fiesta que hacen para turismo, que ya es una forma también, o más bien es lo que deriva el patrimonio cultural dependiendo de las diferentes ramificaciones que puedes tener. Y en ese sentido, la Guelaguetza ya es una capitalización del patrimonio cultural. Pero originalmente la Guelaguetza era una especie de tequio, que lo que era una reunión comunitaria para ayudar a una comunidad, a un grupo o a una familia. Cuando se traduce en ese sentido, seguramente aquí hay algo parecido o había algo parecido de trabajo comunitario, ¿no? El trabajo en una comunidad por un bien individual, no porque básicamente porque esa persona pertenece a la comunidad y porque en ese momento lo necesitaba. La Guelaguetza en ese sentido era igual, o sea, la idea original de la Guelaguetza era esa.
De hecho, en Oaxaca, antes de que se haga la guelaguetza comercial, mercantil, se hace una guelaguetza entre pueblos y es más que se va a dejar precisamente productos que no tienen en esos lugares y que, por ejemplo, en los sismos que han pasado fueron el principal objetivo, ir a apoyar a las comunidades llevándole cosas de alimentos. Justo, entonces también eso es importante. Sí es un arma de doble filo, pero también el entendimiento, cuando tienes el entendimiento, tienes una apertura al entendimiento de la cultura o del patrimonio cultural, también vas a encontrar cosas tangenciales que van a ser la similitud y que ahí es donde va a ser más sencillo el entendimiento del otro. Sí. Lo bonito del patrimonio cultural es que te ayuda a entender la otredad al final del día. Sí, en mi caso, por ejemplo, de la guelaguetza nada más conozco los bailes, ¿no? Y entonces, aunque yo no soy de Oaxaca, pero sé que es una expresión cultural de mi pueblo como mexicana, entonces yo ahí lo acepto como un patrimonio a nivel de México, entonces es algo que nos une entre estados. Justo también, y bueno, hablando un poco de la guelaguetza, también interesante de la guelaguetza es que al final del día, incluso la comercial, o más bien enfocándonos en la comercial, si se fijan es un conjunto de bailables o de danzas de localidades o de poblados diferentes que se unifican en una sola. Al final del día es como un festival de bailables de unificación de cada uno de los poblados. Vas a encontrar gente de los valles, del Istmo, de la Sierra Mije, de la Sierra de Juárez, de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque al final del día es una unificación, incluso como comunidad oaxaqueña. Es lo bonito también de la guelaguetza en ese sentido. Lo siguiente. Y bueno, patrimonio como tal, lo interesante de esto es que desde hace poco ya la idea de patrimonio cultural ya no se trabaja como tal, se entiende que el patrimonio cultural es es parte de lo que es el patrimonio en sí, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por patrimonio? Y aquí se divide en dos, natural y, bueno, cultural. Y aquí está, lo natural tenemos que son precisamente, son partes de la biosfera, son zonas arqueológicas, o sea, son sitios que tienen que ver con el medio ambiente, con la naturaleza como tal. Son paisajes, son regiones, son áreas protegidas del medio ambiente, ¿no? Parques nacionales incluso. Aquí, bueno, supongo que podemos identificar bastantes. El clásico que piensa la gente de la Ciudad de México y principalmente la gente de las alcaldías céntricas, o donde está el centro de la Ciudad de México, por así decirlo, piensa en parte en la zona agrícola nada más, ¿no? Y principalmente la zona nopalera. Y sí es cierto, pero no solamente es eso. Y eso también es algo que, bueno, más adelante lo vamos a ver, porque también es parte de la formación y es una forma de identidad que se asimiló en el preso de la Ciudad de México, ¿no? Es una parte de identificar, justo lo que hablábamos, es una forma de identificarlos, a pesar de que no es un todo, es una forma en la que se identifican dentro de las regiones de las alcaldías o de las regiones de la Ciudad de México. Así como la gente de Tlalpan, la mayoría está, considera a la gente de Tlalpan como la gente de las quesadillas, del bosque y de los talaceros, ¿no? Porque también, digo, mi familia así los identifica. Así los identifican mi familia. Pero no nada más son eso. Y bueno, de aquí ya tenemos lo que son los patrimonio cultural tangible y el intangible. Justo como ya habían comentado, el patrimonio tangible se divide en muebles e inmuebles. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la diferencia? Sí. El bien mueble es todo aquel que podemos mover, quitar, colocar en algún otro lado. Y el inmueble es la construcción, es algo que si se modifica tiene que entrar en obra, ¿no? Justo, perdón que te interrumpa. Sí. Tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre monumento natural y los monumentos que están en inmuebles? Monumentos o sitios arqueológicos históricos. Bueno, a ver, monumento natural. Aquí tenemos uno, aquí si se alcanza a ver uno, se alcanzan a ver dos, que también es un parque natural. ¿Alguien tiene alguna idea? No. Yo podría decir que nuestros volcanes Justo. que tenemos en el monte.
es un patrimonio natural. Justo, es ¿No? patrimonio natural y bueno, la diferencia es que es un monumento porque todo el mundo lo identifica. La idea del monumento es esa, la identificación y como la asimilación de todos y saber qué es, ¿no? Como tal. Es como decir, el monumento a la revolución, todo el mundo tiene idea de cuál es el monumento a la revolución. O sea, lo ha visualizado alguna vez, ¿no? Sí. El Popocatépetl, todo el mundo lo ha visualizado alguna vez, ¿no? También es un monumento, pero es un monumento natural porque no está hecho por el hombre. Pero también es un parque natural, porque es un área protegida. Ya. Sí, acá arriba tenemos el Tlaloc, por decir algo. Sí, que eso que está... Entonces, exactamente, está en nuestro monte. Sí, justo. O sea, son estos íconos de la población o de la región o del país que no fueron construidos por el hombre. Entonces, bueno, otro de esos son... Los cenotes son también monumentos, dependiendo del tipo de cenote o cuál cenote sea, es un monumento. Ahorita no me viene a la mente ningún otro, pero por ejemplo todas lo que son las estalactitas, las cuevas, las cavernas y demás, son una especie de monumentos, ¿no? Es algo que es icónico, es que es emblemático en ese sentido. Gracias. No, de nada. Y bueno, justo, tenemos bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles, justo como comentan, es todo lo que podemos mover, es un mueble, ¿no? Es algo que podemos manejar, se puede manipular, se puede movilizar. El bien inmueble no, generalmente los bienes inmuebles son edificaciones o construcciones de grandes dimensiones o valles o incluso ciudades, por ejemplo, deshabitadas, podrían llegar a ser uno, ¿no? O incluso centros históricos, que es un bien inmueble. El centro histórico es un bien inmueble como tal, es un conjunto de edificaciones. Y bueno, tenemos también el patrimonio cultural intangible, que eso es todo lo que no podemos tocar, como me he comentado, ¿no? Lo que son leyendas, mitos, relatos, tradiciones, comercio, ¿no? Incluso los vínculos con otros poblados, los bailes, o sea, todo lo que es, podremos decir que está alrededor de nuestras fiestas, nuestro día a día, nuestros usos y costumbres. Y bueno, de esto, aquí puse dos notas, porque creo que son importantes. La primera es que anteriormente solo se refería a obras maestras de valor artístico e histórico. Solamente antes se creía que patrimonio o patrimonio histórico o patrimonio cultural era a eso que tenía un valor artístico y que tenía un valor histórico. Con el tiempo de los años se dieron cuenta que no, que había cosas que no necesariamente tenían que tener un valor histórico para ser consideradas como patrimonio. Muchas de esas cosas son, por ejemplo, las danzas de los carnavales, como están todavía en uso y mucha gente no tenía conocimiento de dónde venían, no se consideraban históricas. Entonces era usos y costumbres, ¿no? Así, punto. Era un baile del pueblo y ya no vamos a la fiesta del pueblo. Pero a partir de que empezaron a darse cuenta, porque también es importante el patrimonio, que tiene un que ver antropológico, histórico, social, empieza a tener un tipo de valorización diferente. Y también es importante en ese sentido, porque se está rescatando, se sigue haciendo y se sigue, vamos, y anualmente se sigue realizando, es porque hay un valor y porque la gente de allí considera que es importante. Entonces es un patrimonio, vamos al mismo, es algo que tiene que pasar a las generaciones, ¿no? Por eso se sigue rescatando, por eso se sigue haciendo. Y bueno, ahora, aquí justamente lo que les decía, ¿no? Bueno, ahora patrimonio se entiende, o podemos entender ahora como patrimonio, a todo aquello que tiene un significado particular para los grupos sociales. Justo lo que les comento, si es importante para ustedes y sigue pasando de generación a generación, es patrimonio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿La siguiente? Y bueno, empezamos con el patrimonio. Voy a tratar más bien de irme ya, de entrar a lo que es San Pablo Sotepec. Y vuelvo a lo mismo, cualquier cosa que diga errónea, por favor, corríjanme. Y cualquier aportación que quieran hacer, también adelante. Bueno, patrimonio natural. Aquí justo tenemos, bueno, les coloqué 4 fotos de patrimonio natural. Quiero pensar que están familiarizados con ella. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y justo lo que les comentaba, y como comentaban, tiene que ver con todo natural. Aquí, bueno, tenemos la vista de Vista y del Popo, no se alcanza a ver en la foto, pero abajo hay casas, hay viviendas, porque también eso es parte del patrimonio natural, el paisaje.
Lo importante del paisaje es que lo hemos modificado. O sea, estado modificando porque, bueno, hemos crecido como sociedad, hemos crecido como población, nos hemos extendido como, incluso como comunidades, ¿no? Y evidentemente hay una modificación dentro del paisaje. Al haber una modificación del paisaje, el paisaje va a cambiar y lo que anteriormente se veía no va a ser lo mismo que van a ver nuestros hijos o nuestras generaciones futuras a lo que vieron nuestras generaciones pasadas. Pero eso también es patrimonio, porque se sigue... Volvemos a lo mismo, algo importante del patrimonio es que se modifica y se convierte, ¿no? Pero no por eso deja de ser importante. Yo creo que, bueno, para ustedes es importante ver el Popo y el Ista siempre. Y el día que no lo vean, va a haber algo extraño, ¿no? Claro. Las nopaleras también. ¿Por qué? Porque también al final del día, bueno, es lo mismo, es parte de su día a día y es parte de su tradición, ¿no? Es parte también de su trabajo, es parte de su patrimonio. Bueno, pero no hay tantas nopaleras en San Pablo. Esa foto está tomada desde mi palta, ¿no? Sí, lo sé. O sea, Pero es lo mismo verlo desde abajo, como nosotros lo vemos desde arriba. Los de mi palta no van a la Ciudad de México y nosotros a la de... Sí, justo. Y Entonces, esa foto está mal. sí, ya sé que está mal. Pero también es importante. Esa es la idea. Ajá, esa es la idea. Y al final también es una forma de demostrarlo. Porque cuando vienes de la ciudad, bueno, del centro de la ciudad, ves ese paisaje. Y también es paisaje que entiendes que llevas. Por ejemplo, algo que me pasaba a mí era cuando iba a visitar a mi familia, bueno, al pueblo de mis abuelos, pasábamos por paisajes. Y si bien todavía quedaba tramo por recorrer, el paisaje te da una idea de dónde estás y que estás acercándote o no. Eso es también lo que quiero, o sea, que entiendan, ¿no? El paisaje sí es lo que nos rodea, pero también es la concepción de lo que está cercano a nosotros y de lo que identificamos como nuestro. Y si bien sé que no es un paisaje de aquí, sí es algo que yo sé que ustedes identifican como algo de ustedes o cercano a ustedes al final del día. Pues considero que sí es un paisaje de aquí, pero como dices, viéndolo a lo lejos, porque sueles ver hacia, digamos, donde está Milpalta, en Villa Milpalta, y se ve un paisaje verdoso. Sí. Y los que ya vivimos aquí sabemos que es por el color del nopal, no porque haya pastos verdes. Sí, Pues justo. le da una característica especial, a diferencia de lo que está cercano a las nopaleras, que se ve todo seco. Justo. Y bueno, el paisaje que ves desde San Pablo, o sea, ves toda la Ciudad de México desde Santa Fe hasta Chalco. Y realmente tienes de vista ese paisaje. O sea, para mí no fue impactante ver al Teutli, para mí siempre fue todo el Valle de México. O sea, creo que ese es el paisaje que ves desde San Pablo, Sí. no el Teutli. Sí, justo. Entonces, también es eso, ¿no? Como, lo importante es como qué identifican, qué ustedes encuentran como parte de ustedes, ¿no? A mí, por ejemplo, esta foto en particular, sé que es un paisaje de acá, porque esta zona es fría, porque es boscosa, porque evidentemente, digo, si como son mis abuelos en Tlalpan, hay neblina y es zona fresca, acá que es una zona todavía más boscosa, evidentemente va a haber también ese cambio climático, ¿no? Y también nos habla de una adecuación y una adaptación de parte de su patrimonio. El día que no tengan esta clase de clima también es, bueno, es una parte preocupante, ¿no? No solamente por eso. Y porque aquí también hay algo importante que tiene que ver con el patrimonio. El patrimonio también se puede mezclar, y se dice que el patrimonio es mixto por eso. El patrimonio puedes mezclar tanto el patrimonio tangible como el intangible como el natural, ¿no? En ese sentido, o el patrimonio cultural con el patrimonio natural, que creo que es algo que muchas de las veces omitimos cuando tratamos de hablar del patrimonio, ¿no? O tratamos siempre de decir como está el natural y está el cultural, pero nunca hablamos de están los dos juntos, ¿no? O sea, pueden estar los dos juntos, pueden convivir los dos juntos, e incluso dentro de la idea del patrimonio cultural puede estar el patrimonio material y el patrimonio inmaterial juntos. O sea, también es algo que quiero que quede claro. El patrimonio también es, bueno, yo pensaría que más que dividirlo en patrimonio natural y cultural, sería conveniente hablar de patrimonio mixto, porque al final del día trabajan juntos. Y bueno, aquí ya nos vamos a patrimonio cultural tangible. Ciertamente hay, justo lo que hablábamos, son las viviendas. Aquí en particular, bueno, puse la actual Casa de Cultura, lo que era antiguamente la Quinta de Axayopa, que dentro de la idea de bien inmueble es importante por su valor histórico, por su
sistemas constructivos, por el tipo de tipología de casas, ¿no? Casas de dos aguas, bueno, los patios centrales que tiene y también las tecnologías que utilizaban para recaudar agua dentro, ¿no? Porque todavía se pueden alcanzar a ver los acueductos dentro del mismo inmueble. Pero también es importante porque es un punto de reunión y es un punto también de convivencia de la misma comunidad. Vamos, es donde la gente se junta, aprende, intercambia, interactúa entre ellos mismos, también ayuda en la conservación del patrimonio y también creo que es importante por la forma en que se hicieron de ellas, hasta donde tengo entendido. Si no me recuerdo, un litigio o algo parecido estuvo un litigio un tiempo porque le habían heredado y bueno, posteriormente, si no mal entiendo, con Carlos Salinas fue que él les da al pueblo como tal el poder del inmueble. Entonces también podríamos decir, es una batalla ganada por ustedes, o es algo que el mismo pueblo luchó, trabajó, ¿no? Por cierto punto. Sí. Y bueno, pues, el Museo Cuartel de Zapatista, que también es importante porque habla de la participación de la misma comunidad en un proceso importante dentro de la construcción del país, ¿no? Dentro de la construcción del gobierno del país o de la gobernanza del país. Hasta donde tengo entendido, es el lugar donde se ratificó el Plan de Ayala, estuvo ahí Zapata, también se formaron grupos zapatistas dentro de San Pablo Estotepec que participaron en Morelos. Entonces también nos habla de una participación dentro de lo que es el colectivo de México, ¿no? Por así decirlo, dentro de todo lo que es México, la participación y la integración de ustedes dentro dentro del mismo país, dentro de la misma historia del país, ¿no? También estas cosas, o tanto estos inmuebles como los hechos que ocurrieron alrededor, nos hablan de una inserción dentro del país y una inserción como comunidad y como región. Porque, digo, quién soy yo para contarles, pero hasta donde tengo entendido, San Pablo Ostotepec pertenecía al Estado de México o a Morelos, no me recuerdo. Y hasta muy entrado el siglo XX, bueno, a principios del siglo XX es cuando se ingresa dentro de la Ciudad de México, a lo que es, bueno, la Ciudad de México. ¿Sí? No. Nunca ha sido así. ¿No? Fuimos municipalidad, o pertenecimos a Xochimilco. Ah, ok. Ajá, pero en realidad aquí también nosotros hemos estado claros que estamos dentro del DF, que estamos colindando con Morelos y podría ser ese el asunto, porque cuando uno se presentaba decían, ¿de qué estado eres? No, soy del DF. Colindo con Morelos, pero soy del DF. Ok. Sí, porque justo... Fíjate que, bueno, yo, Sí. digamos, no soy de generaciones muy lejanas, ¿no? Pero yo tengo esa historia de familiares que ya son originarios que me han dicho que pertenecíamos a Morelos y que posteriormente nos adopta la Ciudad de México. Es que Ahora no, Ciudad de México. Pero Eso es lo que a mí me dijeron, ¿eh? O sea, habría que confirmar esa. a principios de cuando nació México, después de la independencia, que los estados eran completamente diferentes a como estamos ahorita, en algún momento sí pudo haber pertenecido no a Morelos, sino al Estado de México, porque el Estado de Morelos no existía. Ya después se divide el Estado de México y se queda el Estado de Morelos, y se quedan otros estados y la Ciudad de México queda ya, bueno, con San Pablo ya queda en la Ciudad de México, pero no es que el Estado de México abarcaba muchísimo más de lo que ahora abarca. sí, Pero eso fue a principios de la independencia. Ya después, en los 1800, por ahí de los 50, 60, San Pablo llega a ser un municipio por sí solo. okay. O sea, estaba Milpalta con San Pedro, estaba San Pablo, y en un inicio estaba con San Salvador, pero San Salvador pidió separarse de San Pablo por razones históricas y prefirió pertenecer a Xochimilco. Entonces San Pablo fue municipalidad por sí sola, era el puro pueblo de San Pablo, un municipio de México. Okay. Y muy pequeño, y ya después, en la reestructuración antes de la revolución, ya queda integrado como municipal. Pero eso fue ya a principios del siglo. En el siglo XX ya éramos, desde el siglo pasado ya éramos
completamente del Distrito Federal. Y si nos vamos hacia el tema prehispánico, pues éramos nosotros parte de Xochimilco. Y durante la colonia fuimos parte de Xochimilco, las milpas altas de Xochimilco. Justo. Sí, pero tampoco no es a petición de que existiera un pueblo o tal pueblo, sino cuando se forman las alcaldías, bueno, ahora las alcaldías, antes de las ciudades, es cuando en 1929 es cuando se hace la designación de territorios por alcaldías. Y si nos vamos antes, como dice el ingeniero, nosotros pertenecemos al cuarto calpulli de la Ciudad de México. Los calpulis se hicieron por consanguinidad, por herencia. Entonces, se formaron los otros tres y pertenecemos al cuarto calpulli. Justo, entonces, bueno, ahí era como un error que investigué, pero sí, justo lo que les comentaba eso, ¿no? También es como la importancia de la inserción de ustedes dentro de estos eventos, y también porque el rescate de ellos mismos. ¿Siguiente? Y bueno, también hablamos de lo que es la vivienda tradicional, ¿no? Que afortunadamente todavía se alcanzan a ver muchas tipologías o muchas viviendas tradicionales dentro de aquí. Bueno, tal vez ya no tantas como antes, pero se alcanzan a ver y se alcanzan a ver sistemas constructivos y los materiales. Eso también es importante porque nos habla del tipo de vivienda, que el tipo de vivienda generalmente responde a las necesidades que tenían geográficamente, y también de materiales, ¿no? En ese sentido tenemos la piedra volcánica, el uso de piedra volcánica para la vivienda, los techos de 2 aguas, muros de adobe, el techo de 2 aguas con madera, bareque y bueno, en este caso tiene la teja de adobe, no la teja de ladrillo, perdón. Lo cual es una vivienda típica tradicional, o podemos decir que es era una vivienda típica tradicional de aquí, que posteriormente se va modificando por mejor saliendo los otros sistemas constructivos, pero que también nos habla de por qué se hacían ese tipo de viviendas, ¿no? Los techos, al final de las casas bajas, los techos de 2 aguas y el tipo de muro grueso que ayudaba a conservar también la temperatura. El adobe se sabe que que ayuda a conservar la temperatura. El que esté un poco más bajo también te ayuda a crear un microclima adentro, y también los 2 aguas te ayudan en época de lluvias a hacer la recolección del agua de la lluvia. Entonces, todo eso es importante porque también te hablan de que hubo una forma de llegar y de poder resolver las necesidades que se tenían en ese momento, ¿no? Necesidades que había de abastecimiento de agua, necesidades de estar caliente, necesidades de resolver el día a día dentro de la vivienda. Y esto es importante porque también nos ayuda a ver cómo se ha modificado y hasta qué punto se han modificado las viviendas. Actualmente ya en su mayoría supongo que son de cemento, de varilla, la clásica de 1 o 2 casas y el techo o la losa plana, pero también el revisar este tipo de viviendas nos hablan de cómo es posible también rescatar la vivienda tradicional, ¿no? A lo mejor no los materiales, no se desea, pero sí ver por qué lo hacían así y qué funcionalidades tendría retomar, como incluso las trazas, ¿no? En ese sentido. Lo interesante también, y lo que me gustó de revisar o ver un poco sus viviendas, era que la mayoría tenían un acceso y tenían un patio. En su mayoría eran casas alargadas, o son casas alargadas, y hay un patio central. Entonces, eso también nos habla de lo tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que había en el patio central? Y nos hace cuestionarnos eso, que también es parte de lo interesante de esta residencia, ¿no? ¿Qué había en el centro? ¿Para qué se utilizaban? Actualmente, ¿para qué se usan? Si todavía tienen esta traza, ¿no? Anteriormente, ¿para qué? ¿No? Seguramente eran para animales, o para tener los caballos, para después ir a trabajar, o qué más había, ¿no? Que también está vinculado con las prácticas que hay dentro de la comunidad. ¿Sí? ¿Podría comentar otra cosa? Sí, claro. También el tipo de construcción, la dimensión de la construcción, el tipo de patio y de traspatio, eso determinaba la clase social. Claro. Había construcciones de paredones muy grandes que existieron desde antes de la Revolución y que sirvieron para la protección de los pobladores en esas casonas. Sí, claro, y justo como comenta, ¿no? El uso seguramente era más sencillo hacer una casa completamente de adobe,
que hacer una casa de piedra completamente, ¿no? Y también te hablaba del estatus social de las personas que estaban allí. Entonces, sí es cierto, también el tipo de materiales nos hablan de eso, nos ayudan a entender tal cuál era su estatus o cuál era su lugar dentro de la sociedad de Oxtotepec en el momento en el que se construyó o en que pertenecía. ¿Sí? Por ejemplo, a mí mis abuelos me decían que los que eran ricos tenían su casa así de adobe y piedra y teja, y la mayoría tenían sus casitas de varitas. Esa era la manera como que se distinguía. Y efectivamente el patio que tenían era para los animales. La teja les ayudaba a captar la lluvia, entonces ponían tinacos o algo para recolectar el agua, y ahora lo que bebían era con lo que lavaban y le daban también de beber a los animales. Sí, justo, porque también, hasta donde tengo entendido, llega el agua como tal, es por ahí de 1940, ¿no? 45, sí. Justo, entonces, ¿qué otra forma de poderlo hacer o qué otra forma de solucionar el problema del abastecimiento del agua que, abasteciéndose del mismo ambiente y de la misma naturaleza y de la misma región? Y ahí volvemos a lo mismo sobre el patrimonio mixto, ¿no? Esta es una idea de patrimonio mixto también, la idea de la utilización de la casa o de la vivienda y del mismo patrimonio y entendimiento de la naturaleza para poder usar y para poder seguir con ello. ¿Puedo comentar? Sí. Antes de que, o cuando era esa época, la mayoría de las familias vivían en una casa con techo de tejamadera, teníamos el recurso, y con paredes de techinales. Hay una planta que es bastante resistente, como si fuera calizo, y es con lo que se hacía aparte la pared. Que era, o sea, supongo que era poner los carrizos, se llama y techinal. echaban el adobe, ¿no? No, o nada más solo era puro carrizo tejido. solo eso, y el techo de techo. Sí. Sí, al principio creo que toda la gente era tan pobre, y más después de la revolución, que se hicieron paredes de piedras sobrepuestas. Después, como dice la compañera, esa plantita era lo que completaba la pared, se hacía alrededor. Y el techo era pues muy barato, digamos, para la gente que sabía trabajar con árboles, y ponían el techo de tejamaní. Era la vivienda más pobre. De allí, bueno, pues como dicen, los que podían, pues tenían la piedra, como se ve allí, de piedra pegada con lodo, o la pared de adobe, que el adobe es muy térmico. Sí. Y el techo podía ser de tejamaní, de lámina o de teja. Que la teja, una casa de teja era la persona más rica, es cierto. Sí. El patio era muy grande. Anteriormente nuestros abuelos tenían patios muy grandes. Cabían los animales, todos los animales que ustedes quisieran, más aparte se sembraban huertas. O sea, aquí tenemos el capulín, el tejocote, que son plantas ancestrales, que se daban en las barrancas, pero que muchas veces también se sembraron en los patios. Y además, en el patio, y lo que nos caracteriza a San Pablo, es que, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, tenían el cincolote, que el cincolote era donde secaban todo su mazorca. En el caso de mis abuelos era un cincolote de por lo menos 3 o 4 por 4, y hacia arriba era una altura por lo menos de 4 metros. Era una recolección de mazorca para todo un año, y era la base con la que sobrevivían todo el año. Ayer le comentaba a uno de ustedes que utilizábamos la milpa. La milpa era el maíz, el frijol y la calabaza. Eso era la dieta de todos estos pueblos, o de nuestro pueblo. Entonces, en el patio central estaba el cincolote, que era la mejor forma de sobrevivir todo un año. Sí, justo. Digo, también en la casa de mis abuelos
bueno, todavía está, ya no se usa, pero sí exactamente era igual. Ahí justo era la rodea o el almacén de los granos, al final del maíz, y sí recuerdo que luego de repente nos mandaban a desgranar y vamos a, bueno, lo ponen a tamalizar y luego vamos al molino para que sean tortillas o para hacer los capellitos. Sí, ¿no? Entonces sí, justamente es la idea, ¿no? También era la idea, porque también lo que hay que considerar es que este uso de hasta la milpa misma, la idea de la milpa misma es patrimonio también, ¿no? Cómo se hacía, cómo se colocaban la milpa dentro de las casas para alimentar a la familia, es parte de ello también, son prácticas. ¿Alguien más? ¿O? Y bueno, también lo que les comentaba de los bienes muebles es que nos van a dar pauta y nos van a ir a ver las tecnologías que se utilizaban, ¿no? En esta idea sabemos que este es un acueducto, seguramente era para captar y recolectar en una pila o algo más grande para poder almacenar el agua. Y también cómo son los sistemas constructivos cómo vemos cómo va la carga, ¿no?, del techo y todo. O sea, eso también nos ayuda a saber cómo se resolvía, cómo se entendía la vivienda y el patrimonio en ese momento, el patrimonio inmueble. Sí, ese te faltó abrir la toma del acueducto porque ahí está el aljibe. Sí, pero tomé la foto. Seguramente sí, ahí está el aljibe, o sea, no hay mucho que investigar. Sí, no, seguramente está aquí abajo, eso seguro que. Sí, ahí yo sé que está, yo fui y tomé la foto, pero te faltaba a cortar la toma porque dije que voy a cortar los arcos y ya dije, seguramente tenía. ¿Y sigue cayendo el agua al aljibe? ¿En época de lluvias o sí, todavía? Sí, en época de lluvias. Porque justo es la idea, y además lo interesante también es, digo, en la Ciudad de México muy pocas personas utilizan la palabra aljibe. En general son cisternas. Pero lo interesante es que también aquí se usa, ¿no? Y también eso nos habla de un intercambio un intercambio de patrimonio, no un enriquecimiento. Porque al final del día la palabra aljibe no es una palabra en árabe, precisamente. Entonces también nos habla como de esta permeabilidad que se empezó a tener y de este cambio dentro de la idea del patrimonio, porque el lenguaje también es patrimonio, ¿no? Y bueno, dentro de los bienes muebles también está, claro, los templos. En ese sentido, ¿no? Tenemos el conjunto del Señor de Chamita, que son 3 inmuebles. Lo interesante, para mí lo que se me hizo interesante cuando lo conocí y lo que les puedo decir al respecto es que es evidente que son 3 inmuebles construidos en 3 épocas diferentes, los cuales tenían funciones completamente diferentes, ¿no? El que está a la extrema derecha, lo que podemos observar, o lo que les puedo decir como arquitecto, es que era evidente que era una ermita. Entonces, era una ermita donde se venía a oficiar misa, y ahí daban la misa y al pueblo o al grupo de indios que estaba cerca, y seguramente el padre procedía posteriormente a otra ermita que estuviera más cercanas a dar la misa, ¿no? Eso también nos habla del contacto y cómo es que el pueblo mismo ha ido creciendo. La segunda es precisamente esta, entonces yo creo que es la segunda más antigua, y también nos habla de procesos constructivos y también de cómo ya estaba integrada la sociedad en ese momento, ¿no? Con la sociedad, la sociedad novohispana de ese momento, porque de una ermita a pasar ya a un templo más en forma, con campanario y todo, evidentemente ya tendría que haber ya había una base donde poderlo hacer. Y lo interesante, o lo que podemos ver aquí, lo interesante es que, a diferencia de otros templos, o muchos de los templos que me ha tocado trabajar o que he tenido oportunidad de conocer, que a partir de la ermita se desplantaba el siguiente templo y a partir del siguiente templo uno más grande, o se iba creciendo, aquí lo interesante es que son 2, o sea, se hizo primero uno, posteriormente se hizo el otro, y bueno, al final se hizo el tercero, ¿no? ¿Tiene alguna fecha respecto? No podría decirles, pero seguramente, dado la tipología, podría ser el siglo XVI. Estamos hablando del primer espacio que estaba a la allí, derecha y a la izquierda. El de la yo creo que era una construcción cuando llegan a la villa, ¿no? Para poder venir de ahí a esta cita. Sí, no sabría decir. 1529, 1500.
Puede ser, o sea, la realidad es que sí sería cuestión de meterse a investigar más de lleno y también revisar documentación como tal, porque las visitas es cuando, a ver, aclaro las ideas de todo, cuando un poblado, un grupo poblacional en esa época ya lograba tener un vínculo y también una importancia dentro de la cantidad de personas en que estaban alrededor de la ermita y todo, era cuando empezaba a tener una importancia mayor dentro de la sociedad no hispana. Y a partir de ahí hacían más grande el templo, empezaban a crecer. Porque empezaba a ver ya fuera una comunidad, un poblado transitorio, o sea, por el cual pasaban, o anteriormente fuera un señorío, que muchas de las veces es lo que pasó, los señoríos se volvieron importantes pronto porque eran los puntos de reunión de todos los demás poblados, ¿no? En ese sentido podríamos decir que muy probablemente este perteneció a otro señorío y por consiguiente cuando llegaron los españoles y pusieron sus conventos y todo, se quedó como ermita, ¿no? Como un espacio en el que tenían que ir a dar la misa, oficiar la misa y bueno, salvar las almas, que llamaban salvar las almas en ese momento y sí. Hay que investigar en Chalmita, o sea, lo que era la capilla esta, hay documentos. Justo. Hay documentos ahí en la capilla. Sería cosa de investigar porque si todos esos documentos pasaron a lo que es ahorita el santuario, hay que investigarlo. Porque sí hay documentos de la capilla. Sí, para que así también nosotros como comunidad sepamos más o menos también el historial de la capilla. Sí. La gente mayor se refiere a esa construcción como chapitel. Ese es su nombre. Como chapitel. ¿Chapitel? Chapitel. Sí, de la derecha. Pero no podría ser del siglo XVI, las características no son del siglo XVI. Así es. La de ella sí, porque El primero sí es lo que llaman el capitel, que es un nombre francés. Pero la Este no. esa no, de plano esa sería del siglo XVII y algo. es que igual tendremos que investigar. O sea, lo que sí les puedo decir es que esa, por eso les dije, esa fue primero. O sea, esa sí es del siglo XVI y sí podríamos. Pero además hay que tomar en cuenta por dónde llegaron los españoles. Justo. Que llegaron del lado de acá de Juchitepec y ahí está la primera iglesia que se hizo precisamente en el pueblo de Juchitepec, en la ciudad de Juchitepec. Tiene hasta fecha. Y es de 1549, me parece. Sí, entonces, para que llegaran acá arriba, eran lugares alejadísimos que no los tomaban en cuenta. Entonces, debe haber sido del siglo XVII. Pudo haber sido del 16, finales del 16, 17, como comentan. Y además, pero también lo interesante es que, bueno, ahorita que veamos bien muebles, el retablo tiene también piezas que son del siglo XVI. Entonces también eso nos habla de que sí había presencia aquí ya en el siglo XVI. Y también habría que ver otras fuentes, como decía aquí el compañero. El maestro de Náhuatl, el maestro Gilberto, nos platicaba que ahí en la capilla se encontró en una de las bancas lo que se llama una cápsula de tiemblo. Sí. Está escrito quién hizo esos muebles. Posiblemente tenga la fecha. Muy probablemente, y además, bueno, esos testigos principalmente son bastante importantes porque muchas de las veces cuando buscas dentro de la documentación no siempre encuentras todo. O sea, uno quisiera encontrar como de, se lo mandaron a hacer un año y participó Juan, Pedro, Paco y ellos fueron los maestros albañiles y el alarife o el arquitecto fue tal. Desafortunadamente es muy raro que pase. Generalmente es como encontré el contrato y ya es, o sea, ya con que sepas quién contrató ya es ganancia, ¿no? Entonces, lo importante aquí es también rescatar, muchas de las veces sí quedan registros, sí hay registros o testigos de quién construyó, o quién edificó, o quién arregló, porque también es importante decirlo. Los bienes inmuebles, al igual que todo lo que está hecho por el hombre, incluso el hombre mismo, cambia, crece, evoluciona, ¿no? Los inmuebles también se van modificando, van cambiando. Muchas de las veces tenemos testigos que nos dicen cuándo se modificó, quién lo modificó, otras veces no. Pero también es muy interesante saber cómo se ha ido modificando.
Y justo como comentan, muy probablemente es de la segunda mitad del 16, entrando al 17, y este ya es posterior, o sea, ya podremos ir siglo XVIII, incluso hasta 19 podremos irnos, ¿no? Principios del 19. Regresando un poco, lo que comentaba yo de la Casa de la Cultura, en el techo de donde baja el agua, para el arco de la Casa de la Cultura, la alquería donde baja el agua, está diseñado, o sea, aparentemente uno cuando entra por abajo se ve que es una solo, pero son 3 niveles por arriba, y de esos 3 niveles tiene aberturas y inclinaciones que permiten que toda el agua corra precisamente hacia el arco. Sí. Por eso, ya cuando uno se sube al techo, dice, porque una vez se nos llenó de agua ya de humedad y tuvimos que subir a dar mantenimiento y nos dimos cuenta que sí tiene sus aberturas y tiene esos 2 niveles que se tuvieron que limpiar y todo para que corra el agua directamente hacia el arco, así está diseñado. Ahora, de también del de Chalmita, hay unas cruces que están enfrente donde está la escuela militar. Sí. Se dice que en un principio, ahorita hay 3, era solo una cruz y ya posteriormente se agregaron las otras 2. Pero de la puerta de la iglesia de Chalmita con el chapitel y las cruces están alineadas. Ajá. O sea, si uno se para en la puerta, están alineadas con el chapitel y las cruces, incluso con la calle que es Golgota, que esa existe desde no sé cuándo, pero hay una alineación con las cruces. Entonces alguien comentaba que había una relación y si esa cruz se puso allá es porque, como decían que aquí abajo hay un teocalli, posiblemente donde pusieron la cruz había algo más, había algún laboratorio o algo, pues llegamos a España y se pusieron la cruz allá, pero están alineados, de hecho así se ve. Justo, o sea, mucho de lo que se cree sobre este periodo, en particular sobre los hispanos que nada más llegaban a construir y que no había, al final del día mucha gente considera que la colonia era como muy obscura, muy obscurantista en ese sentido, que no se sabían las cosas. La realidad es que había un conocimiento muy, muy amplio y también cuando fue el contacto, lo importante de aquí es que se encargaron los españoles en entender la cosmogonía que se tenían en los diferentes pueblos que había en toda América en ese sentido. En particular en México, o sea, lo que yo conozco es que sí existía. Sí, muchos de los templos que están importantes fueron construidos sobre centros ceremoniales. En muchos lugares se puede alcanzar incluso que hay petroglifos o glifos. Respecto a lo de la cruz que comentan, mi abuela me comentó una leyenda que ahí se aparecía el charro negro y que por eso pusieron esa cruz y que cuando pusieron esa cruz dejó de aparecer. Ahora, desde esa cruz hay hace rato les compartí una publicación, a los que no les tocó igual y mañana te digo más, pero hay una foto que yo tomé desde esa cruz, precisamente de la iglesia, y al fondo se ve el Popocatépetl. Está padre porque el día despejado ves el Popocatépetl como fondo de Chalmita, entonces pues yo imagino ahorita que ya hay muchas casas y más contaminación, pero cuando eso estaba libre, no, se debe ver increíble. Ahora, también interesante de todo esto y que creo que también es importante respetar es que tiene que ver también con festividades que se hacían anteriormente, ¿no? Mucho de lo que se buscó hacer dentro del periodo novohispano, con los religiosos que llegaban aquí dentro del periodo novohispano, era precisamente hacer representaciones o teatralidades de lo que era la Semana Santa, no la Judea, y buscaban precisamente el cerro, que generalmente era cuando terminaba la crucifixión o la representación de la crucifixión en ese momento. Entonces, también tiene un simbolismo en ese sentido, no solamente era porque había allí algo, sino que también buscaron ellos lugares que representaban algo para la sociedad en ese momento, para poder también catequizar en ese sentido, ¿no? Catequizar a partir de la teatralidad. Yo puedo comentar algo, Sí. que también, como dijo, vieron alguien por ahí que el profesor de Nahuatl, les había comentado algo, me comentó algo. Esa cruz que está ahí, que es en dirección al chapitel, había una cueva que ahí estaba Ejecatl, y que los pueblos vecinos venían a presentar ofrendas, especialmente los de Morelos, para que tuvieran buenas cosechas, y en especial en la época de enero no se llevaron todas las cosas para poder tener frutos. Justo, o sea, son esa clase de
de unión de cosmogonías y también de prácticas, ¿no? También lo que enriquece más el patrimonio en ese sentido. O sea, son estas, son estas prácticas o rituales que se tenían en el periodo prehispánico y cómo es que llegan al periodo novohispano y van modificándose, ¿no? Para enriquecerlo y también para catequizar en ese sentido y también crear un sentido de comunidad y de importancia. ¿Sigue? Y bueno, el actual templo de Chamita y bueno, el templo de San Pablo y San Pablo Zatepec. Lo importante del templo es que no solamente es un templo, sino que también es un convento. Y es, desde que lo ves de frente es muy evidente, porque tienes tus arcos, o sea, los arcos donde llegan los peregrinos, los arcos de peregrinos, tienes el claustro precisamente aquí, y bueno, las crujías que seguramente fueron utilizadas como celda, ¿no? Igual y todo lo demás. Eso también es patrimonio y nos habla también de, en particular, a mí lo que me gusta es porque nos habla del contacto y de algo en lo que a nosotros nos es más sencillo de entender porque ha sido nuestro día a día generacional, ¿no? A partir de la conquista y el cambio de cosmovisión, empezó como este entendimiento. Sí, y bueno, llegamos a lo que es el patrimonio cultural, lo que es lo tangible o los bienes muebles. Y lo principal son los libros, documentos, documentación y archivos, ¿no? Aquí no sabes si, bueno, más bien no pude encontrar fotografías de documentación de ustedes o de los archivos de ustedes. Ahora que nos comenta el padre que tienen, eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos hablan del constructo del pueblo a partir de textos. Textos que en este caso, bueno, son textos del siglo XVII y, bueno, libros antiguos, ¿no? Y lo que principalmente yo tenía planeado más bien poner eran los archivos parroquiales, o el archivo parroquial de aquí, o el archivo de la iglesia, que generalmente son libros de visitas, son bueno, desde matrimonios, defunciones, bautizos, cofradías, si llegan a tener cofradías, ¿no? Que seguramente sí las hubo. ¿Y por qué son importantes estos textos? Porque nos hablan cómo se fue construyendo el patrimonio y las personas que estaban en el pueblo en ese momento activas, ¿no? La cofradía siempre va a ser la devoción a un santo, y a partir del santo, bueno, la gente que tenía su fe a ese santo, ¿no? ¿Quién les compraba alhajas? ¿Quién les compraba bueno, quién se encargaba de organizar las fiestas? ¿Quién organizaba las fiestas? ¿Quién las pagaba? ¿Cómo estaban, no? O sea, ¿quién iba a ser el encargado del santo de ese año? Los encargados de la cofradía de ese año. Y eso nos ayuda a saber y entender las personas que estaban ahí inmersas, ¿no? O sea, quiénes eran los partícipes socialmente hablando en San Pablo Zatepec y qué santos eran importantes en ese periodo o en ese momento. ¿Es lo que conocemos como mayordomía? Es precisamente, las mayordomías son actualmente conocidas como mayordomías porque, bueno, a partir de decretos constitucionales de cuando se vuelve México independiente, se rompen o se eliminan completamente lo que eran las cofradías y se busca otra clase de asociación, o se buscó más bien hacer otra clase de asociación, y es a partir de allí que salen las mayordomías, pero son exactamente lo mismo. Yo tengo un comentario. Sí. Desde el punto de vista origen, surge primero las teocracias, posteriormente las cofradías, y de las cofradías es la parte donde tenemos un conflicto grave en San Pablo, porque algunos dicen que había esas cofradías y que tenían determinadas posesiones para que le celebraran las fiestas que a San Pablo, que a San Miguel, que a Chalmita. Y es ahí donde no tenemos información, no la he encontrado hasta el momento, pero es un grave problema para San Pablo, porque hay espacios que dicen que es de la comunidad, porque pertenecieron a una determinada comunidad, pero no sé dónde conseguirlo. Hay documentación, bueno, hay que seguir buscando, ¿no? Pero, por ejemplo, en el archivo de Indias en España hay documentación de San Pablo, habla de varios temas. Uno de ellos es, por ejemplo, que San Pablo durante la época de la colonia fue exento el buque de impuestos, porque San Pablo no hay agua, entonces decía que la sustituto era el agua bien, entonces por eso no se les cobraba impuestos. Hay otro antecedente en que después los demás pueblos que sí pagaban impuestos pidieron lo mismo que tenía San Pablo. Y también hay otro antecedente en donde en la época de la colonia mencionan los sacerdotes que hay un acueducto para San Pablo.
no sé si lo traían de Tuñac o de algún otro lado, pero mencionan que hay un acueducto que surte a San Pablo, e incluso dicen que se oculta para que no se cobre impuestos sobre el pulque. Hay otras informaciones, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca hay una serie, hay una revista ¿cómo se llama? La revista del Príncipe de Paz. Ellos están desde antes de 1800, a finales de 1800, principios de 1900, y mencionan cómo se crea la comunidad de aquí de San Pablo, con una familia que les manda a sus hijas a estudiar a la Ciudad de México y luego regresan ya con esa idea de fundar una comunidad, y cómo va creciendo, cómo van visitando, cómo compraron el terreno, cómo después compraron un piano y cómo después se pelearon por el piano. Entonces, es todo una historia que, o sea, los evangelistas no son de sí, ya llevan un siglo, ¿no? Entonces, así hay documentación, pues hay que ir buscando poco a poco y con mucha paciencia. Justo, de cofradías, no, o sea, está el archivo, bueno, los archivos más importantes para entender como los periodos no hispanos son el Archivo General de la Nación, que es el AGENEX, está actualmente en el Convergil, y efectivamente el archivo de Díaz. Pero también están los archivos regionales o locales, y en particular uno que es para el entendimiento de las cofradías o para buscar sobre las cofradías son los archivos parroquiales. Nada más que es muy complicado ingresar a los archivos parroquiales. Depende de la parroquia. Sí, empezando por la nuestra, desde San Pablo, Milpalta, Xochimilco, Justo, y arriba. Conforme vas, o sea, conforme vas investigando, justo, más bien es que no es... que una autoridad venga y se haga responsable, porque no lo pueden soltar a cualquier persona. Y en este sentido, perdone, y en este sentido me vino a la mente el caso de la Quinta Xayopa, y hablando, pues así como que lleno de tesoros, ¿no? Que tenemos como pueblo y que ignoramos. Y en esta ignorancia que venimos arrastrando, por ejemplo, jamás vi, y se ha dicho de voces de antiguos, de que, por ejemplo, en la Casa de Cultura había vajilla de plata. O sea, cosas muy valiosas para nuestro pueblo, y que finalmente quienes han resguardado no nos han dado información, ¿no? Entonces, así como que ese tipo de situación, cómo nuestro pueblo podría recuperar esos tesoros, dónde se podrían resguardar precisamente por el valor que tienen. Entonces, eso todos tendríamos que saberlo y recuperarlo. Justo, o sea, también aquí un hincapié, buscar toda la historia de esto, de esta parte de la parroquia, porque esta parte era cárcel. Pues eso me lo platicó mi abuelo murió de 101 años, él vivió siempre acá y acá toda la familia es de acá. Él me platicaba de la tenencia de tierras que tenían los franciscanos, porque esta fue una iglesia franciscana, y era, ¿cómo se llama? ¿Cuántas las monjitas? Era convento, pero también aquí era delegación. Antes que Milpalta, esta parte de aquí era precisamente para la delegación. Este terreno es uno solo, de donde da el centro de salud, y aquí había un inmueble que se le llamaba Salón de Actos, que se ocupaba precisamente para todo lo de gobierno. Esta parte de aquí era la cárcel y esta parte de aquí era el convento. Entonces, él me platicaba y me decía, él ya era muy grande, yo fui de los últimos nietos, mi mamá fue la más chiquita, tuvo 8 hijos. Y él me platicaba por qué se fueron los franciscanos de este pueblo. Ellos tenían terrenos de aquí, de San Pablo, que había dado la gente del pueblo para que ellos se mantuvieran. Ellos mismos, los padres, trabajaban los terrenos para su sustento, porque el pueblo era muy pequeño. Entonces, él llegaba a platicar varias cosas de este convento y cuál fue el fin de que se fueron los franciscanos de acá. Son historias muy bonitas, porque antes de Villa Milpalta, o sea, según aquí iba a ser la delegación. Aquí se venían todos los problemas desde San Francisco Tecoxpa, los pueblos más viejos. Todos los problemas se trataban aquí. Y sí necesitaría buscar ese historial
para checar todo eso y todo lo que, o sea, lo que perdió la iglesia cuando se fueron los franciscanos. Justo es interesante y también hay muchos tipos diferentes de realizar una decisión histórica. En ese sentido, también por eso es importante el archivo, o sea, hablando de libros, archivos y documentación, por eso son importantes, ¿no? También es importante saber y conocer qué son, o sea, si bien no acceder a ellos como tal, si no, o sea, si no conocen o si no tienen interés, sí es importante saber qué es lo que tienen, ¿por qué? Porque se pueden perder y también se pueden vender, y es una forma también de... Pues al final es una pérdida de conocimiento, es una pérdida de la identidad, o del conocimiento de la identidad del pueblo en un determinado periodo, que también eso te va a ayudar a entender el funcionamiento del pueblo en ese momento, la gente que estaba, de dónde provenía la gente, porque también algo interesante que hay de estos tipos de libros, en particular los libros de bautizo o los de bodas, es que te dicen siempre, ¿no? Como de, se casó Juana, que es natural de Villa Alta, con Pedro, que es oriundo de Xochimilco, ¿no? Que es oriundo de Yecapixtla. Entonces eso también te habla de un intercambio social y te habla de cómo se ha estado movilizando la gente y cómo se sigue enriqueciendo el pueblo, cómo se fue enriqueciendo el pueblo en ese sentido. En el sentido que menciona de aquí de esta edificación, de básica y de aquí para allá, pues no solamente la cárcel, era juez de paz, registro civil, porque están los archivos en donde incluso mencionan los reportes que sacan de que murieron tantos, nacieron tantos, incluso cuánto se gastaban. En el caso de San Pablo le daban más de lo que recaudaba, ¿no? O sea, recaudaba 50 centavos y le daban 5 pesos para mantenerse. Sí. Entonces, toda esta parte no nada más era cárcel, era registro civil, era juez de paz, y está el listado de quiénes eran, porque también están en los archivos quiénes fueron electos para los cargos de síndicos y de jueces de paz en cada ocasión. Y bueno, eso de acceso a los archivos, pues actualmente hay muchos archivos, por ejemplo el de India, pues muchos documentos ya están digitalizados. Sí, nada más hay que meterse. Los que no están digitalizados, por ejemplo el Archivo General de la Nación, tienes que ir, te piden que saques una credencial, nada más tienes que dar el motivo de por qué quieres entrar, por qué es lo que estás investigando, te dan la credencial y tienes acceso. Pero incluso, bueno, que no están digitalizados, hay una parte, por ejemplo los de Zapata están digitalizados en el Archivo General de la Nación por la delicadeza, ya están en bóveda, no permiten tocarlo, pero sí están digitalizados. Sí, no, el problema con el Archivo General de la Nación es que no todo está en línea, entonces tienes que ir en línea para que puedas... Hay otra parte que está en línea, pero sí puedes encontrar los catálogos. Yo lo digo porque cómo puede uno entrar, están los catálogos, ya avisar que el documento está en tal lugar, ese es el que yo busco, vas y dices, yo voy a entrar porque voy a buscar este documento, a esta sección, y ya después cuando quieres entrar, por ejemplo, a un archivo, el de Xochimilco, por ejemplo, la parroquia de San Bernardino, dices, mira, es que yo ya he hecho investigación en el archivo, aquí está mi credencial del Archivo General de la Nación, los documentos que he obtenido, incluso ya hice una publicación. Entonces ya como que dice, bueno, sí es algo serio, y le dices, yo lo que vengo a buscar es esto y esto, de tales fechas, y es más fácil que te den el acceso a que te digan, no, pues quiero entrar a qué, pues no sé, pues a ver qué encuentro. Entonces sí tiene uno que demostrar que hay cierta... ¿Qué interés también? Interés y que sabe uno lo que va a buscar, y eso facilita el acceso a diversos archivos. ¿Lo siente yo, por favor? Antes de que continuemos, a mí me gustaría que no siempre lo que platicamos es verídico, es correcto. Sucede con el mapa, que hay un comité que se llama Huayitlahuilanqui, que es el encargado de tener todos los documentos del territorio milpaltense. Y se platica en algunas ocasiones que hay un mapa del territorio milpaltense en piel de venado, y eso no es cierto. Y son historias y mitos que se han ido corriendo. Me recordó la señorita que está frente a mí, porque dice que deberíamos de tener en este momento quién tiene las cosas o dónde están, algo así, pero muchas veces es difícil comprobarlo, porque cuando haces así una manifestación de ellos, pues es por lo que nos platicaron, y esas personas lo platicaron y tal vez a ellos también se las platicaron, pero para encontrar realmente la información es muy difícil de buscar. Sí, es difícil, es complicado. Como historiador se lo puedo decir, sí es complicado, incluso cuando toca buscar en archivos y todo, y lees un texto que dice, consulté tal archivo, y vas al lugar donde está el archivo y el archivo
o no existe, o ya no existe, o alguien lo sacó, o nunca existió. Entonces sí es complicado porque también eso te habla de pérdidas, o sea, se habla de pérdida documental. Y lo bueno, lo interesante que ha pasado en los últimos años es que ha empezado a haber un aumento por el interés de la conservación de la documentación, cosa que antes no pasaba, ¿no? Un ejemplo de ello es que, bueno, el archivo de la ciudad de Tepic se perdió todo en 1980, cuando estaban haciendo restauración de la alcaldía, porque los albañiles pensaron que era papel viejo. Entonces lo empezaron a quemar, empezaron a prender y se perdió casi en su totalidad, porque veían que el papel prendía bien y servía para prender la leña para calentar la comida. Entonces, también eso te habla de la importancia de por qué es necesario conocer la importancia de estos documentos, ¿no? ¿Sí? Pero en este caso, nosotros como pueblo indígena realmente, pues el conocimiento tradicional, el conocimiento popular es hablar, obviamente, pues comprendo lo que dice la señora Barney, porque hice un documento, pero en esa época, ¿cuántas personas realmente leían? ¿O cuántas personas hacían un documento? Sin duda aquí la quinta era la residencia de un hacendado, y este hacendado pues obviamente tenía sus riquezas ahí. Desgraciadamente sí ha habido un saqueo y mucho del patrimonio que se tenía como tal pues se transmitía vía oral, como el señor de su abuelo, que obviamente es un montón de información que contenía, se la transmitió a él, pero obviamente el señor desconozco si sabía leer o sabía escribir, pero no había un documento como tal. Entonces ahí cómo podríamos garantizar nosotros que en este caso también hay muchos terrenos que sabemos que eran en este caso de los franciscanos, pero hay gente que en este caso fue muy vivaz, ya sabía leer y si ellos mismos hicieron sus documentos. Esa sería la pregunta. El problema cuando consultas la documentación o cuando ves documentación es que tienes que interpretar, tratar de colocarte en el lugar y entender quién lo escribió. En el caso, por ejemplo, de los archivos parroquiales, lo que tienen es eso, como no hay como tal una disputa o una pelea de tierras, sino que está diciendo cómo está organizada la sociedad, te ayuda a entender eso. En el caso de cuando había disputas de tierras, o por ejemplo el caso de lo del pulque y el agua, muchas de las veces los pueblos indígenas tenían personas que sabían escribir a quien les encargaban por la confianza que le tenían a esa persona a que llevara con todos estos juicios o todas estas peticiones. Es complicado, recuerden también que la historia siempre, nunca va a ser recta, o sea, nunca hay un lado de la historia como tal, ¿no? Aplica para todo. Y en ese sentido, incluso la documentación es igual, hasta que no te incluyas como todo el panorama, no podrías armar bien la historia. Lo que vas armando son constructos de historia a partir de las visiones y de lo que te dejaron patrimonialmente. Okay. Bueno, entonces en este sentido, y recordando lo que nos has dicho, hubo un litigio para la quinta Xayop. Así es. Entonces ahí debe de decir quién recibe, terminando ese litigio, la posesión, Justo. la resguardo, y que es lo que recibe, y de ahí podríamos seguir el hilo de lo que sucedió. Sí, es un amarillo que deben decir. Igual de todas formas, Pero estamos de acuerdo que lo que me imagino que recibieron, ahorita ya no está. Entonces, O sea, cada que sale una. Bueno, entra una administración, te entrega. Bueno, se empezó a hacer desde la administración pasada. Se hizo el inventario cuando ellos entraron de todo lo que la administración que salió les dejó. Y ese inventario se va a ir dando y haciendo el recuento cuando salga cada administración de la administradora. Pero ha habido huecos, ha habido vacíos de administraciones. No ha habido control, o sea, antes de ese inventario que mencionas fue cuando estábamos en la quinta con Alejandro y ellos se hizo el inventario para entregar el inventario a la gente, pero antes cuando nos entregaron no hubo nada de inventario, nada más ahí están las llaves y ya, y eso hasta así como que ahí está su bronca, ¿no? Sí, por eso también es importante, volvemos a lo mismo, es importante conocer y saber qué es lo que tiene, porque también así podemos saber y tener consideración de qué es lo que se podría llegar a reclamar en un caso dado de nuestra vida. Ahora se han ido perdiendo mucho, por ejemplo en Milpalta, el registro civil y todo eso, hubo una época en donde llegó un grupo de gente, se armó ahí una pelea y lo quemaron todo. Pero ya después viendo, o sea, incluso hay una nota en el periódico que dice que la gente que lo quemó
fue gente de un hacendado que tenía un litigio con los límites de Milpalta y para deshacer toda la documentación histórica mandó a su gente a quemarlo. Aquí en San Pablo me contó el señor Pascual que fue a visitar a uno de los familiares de alguien que fue juez de paz y le preguntó por su archivo. Le dijo, no, pues sí, cuando murió dejó un bonche de papeles, pero pues, ¿para qué sirven? Ya los quemamos. O sea, eso ya se desapareció. Sí, justo lo que les digo, o sea, al final del día, cuando conoces la importancia de estas cosas o de estas documentaciones, cuando le das una protección, un valor más, ¿no? Una resignificación, no son papeles nada más, en ese sentido. Y eso es importante de conocer también cuál es el patrimonio y cuál es la importancia de esa documentación en ese sentido. Ahora, aparte de la documentación, también entre bienes tangibles están los artefactos, ¿no? Del bienes cotidiano. En este caso, bueno, están los arados y están las botas de pulque, que son lo que se me pudo ocurrir como que había acá, y que sé que había acá, que se utilizaban. No sé si se siguen utilizando o no, Sí. pero eso es parte también del patrimonio. No sé qué otras cosas tengan aquí. Por ejemplo, de artefactos, sé que San Pablo Totepec era famoso porque hacían aquí sus escobetillas de los zacates que se... de raíz, precisamente. Antes de que continúe, me gustaría comentarles a todos que pueden conseguir en el Archivo General de la Nación la Fundación de los Pueblos del Sur del Distrito Federal. Es un escritor estadounidense, es un investigador estadounidense, está en la Universidad de Texas, ¿no? Texas. En la Universidad de Texas, y que por ahí empezaríamos todos los de San Pablo, porque platican esa investigación. No sé si... No, está bien, porque justo es una manera de empezar a conocer, o sea, ver que se ha publicado, ver que se ha escrito, y a partir de ahí ver también qué fuentes han explicado y hablar de ello, ¿no? Así se empiezan las investigaciones tal cual. Está también hay mucha información en el Archivo General de la Nación, en el libro 3 del volumen de tierras. También es ahí sí necesitas. Bueno, incluso lo que podemos mencionar artefactos de uso diario, de cotidiano, en este caso el arado, la yuta, la yuta del pulque, y bueno, las escobetillas, como comentábamos, o alguna otra herramienta que también. Los barriles para conservar el pulque. Justo también. Las escobas de popote. Para barrer el pulque. Las escobetillas que son las que no tienen algo, ¿verdad? No, escobas de popote, de popotillo. Ok. Hoy se hacen trabajos de popotillo. Ya. Ese popotillo era que se utiliza. Justo, o sea, todos esos artefactos de uso cotidiano que muchas de las veces no se le da importancia porque pertenecen al uso cotidiano, son parte del patrimonio de ustedes porque nada más están aquí, no, por así decirlo. ¿La siguiente? Bueno, también obras de arte, ¿no? En ese sentido, lo primero que se me vino a la mente fue la pintura mural que ustedes tienen, porque si bien son recientes, también puede ser algo reciente, ¿no? Si se identifican con ellos, si creen que forman parte de su día a día y creen que lo representan, también es importante y también puede ser dentro del patrimonio, ¿no? No tiene que ser necesariamente, volvemos a lo mismo, no tiene que ser histórico en ese sentido. Tiene que ser algo que los represente y que se sientan identificados con ello. Y bueno, dentro de obras de arte, también volvemos al siguiente grupo, lo que es histórico, ¿no? En ese sentido, tenemos el tablo principal aquí, que justo lo que comentaba es un retablo del siglo XVIII, que ha tenido pérdidas y que además está compuesto por esculturas del siglo XVI, como la escultura que está en el centro del postulado, ¿no? Entonces está la letanía mariana. De aquí, bueno, queríamos ver si podemos ir al templo, ya no nos dio tiempo de preguntar si podemos pasar para explicar todo desde allí. Pero lo interesante de este retablo es que nos habla también de una tipología y de una geografía dentro del retablo, ¿no? La mayoría de las piezas o de las esculturas que forman el retablo en ese sentido son esculturas de madera. Y lo puedes ver también en los huecos que hay. Si bien no es el acomodo original del retablo, porque realmente te vas dando cuenta que sí fueron modificadas por cómo están acomodadas, en su mayoría estaba pensado para que tuviera esculturas de madera. Y eso también te habla del material, o la materia prima que había cerca de la región, porque seguramente el retablo lo mandaban a hacer cerca de la región para poderlo transportar y bueno, colocarlo, ¿no? Aquí lo interesante es que para 1989, si no me recuerdo, se hizo una tesis para una posible restauración del templo, y el autor comenta que existían dos lienzos que actualmente no están, ¿no? O sea, habla de estaba esta pintura que es actual, no es moderna, pero estaba el lienzo de la parte inferior y este lienzo de aquí, ¿no?
Y bueno, actualmente ya no están, ahí nada más quedan como los testigos de que ahí estaban pinturas. ¿Alguien recuerda algo de eso o no? Bueno, también eso es importante, ¿no? Saber qué es lo que se contaba porque se va perdiendo, ¿no? Ahora, dentro del... Dentro del mismo retablo, lo interesante es revisar la iconografía, ¿no? ¿Qué personajes hay? ¿Por qué? Porque eso también nos habla de... Nos puede hablar de... no sé. Nos puede hablar de nos habla de, puede hablarnos de vínculos que tenían con otros poblados, nos puede hablar de precisamente de la orden a la que pertenecía, que en este caso, digo, las culturas en su mayoría son franciscanos, lo cual también nos habla de la presencia franciscana aquí, que sabemos que era franciscana. Y también nos puede hablar de patrones, ¿no? Patrones de la gente, o sea, las vocaciones que ellos tenían, porque lo usaban ya sea para gremial o de trabajo. Un ejemplo de eso es cuando está San Isidro Labrador en la esquina superior, que es precisamente el patrón de las tierras, ¿no? Para sus surcos y todo. En ese sentido también nos habla de una comunidad que era una comunidad agrícola. Y bueno, traté de hacerles como una lectura iconográfica de lo que actualmente está. Con los santos que hay, ahí tenemos, bueno, en la esquina tenemos a San Francisco, acá, a San Francisco, y luego tenemos a San Vicente de Ferrer, que es un dominico, a San Rafael Arcángel, aquí, a San Francisco de Asís, bueno, aquí está abajo, San Isidro Labrador, que es el que se encuentra aquí arriba, San Salvador de Horta, en el centro, donde tenemos a San Juan Nepomuceno, el santo contra los chismes y la maledicencia. ¿A quién? San Nepomuceno. Los chismes y las maledicencias. Tiene su lengua, de hecho, sí, justo, o sea, la geografía de Santo sí, es esta precisamente. Aquí está arriba, y creo que es esta mano que tiene, si se fijan, tiene algo como metálico. Es una lengua en fuego, precisamente. Tenemos a la Inmaculada, que además lo interesante es que está toda la letanía mariana en el centro, y esa pieza en particular, lo que les decía interesante de esa pieza es que está considerada dentro del siglo XVI, se cree que es una parte de un retablo del siglo XVI. Entonces, eso también es interesante porque nos habla precisamente de esta clase de obras en el siglo XVI ya aquí mismo. Por eso les comentaba que muy probablemente también la ermita podría ser del siglo XVI en este sentido. Entonces, probablemente formó parte de un retablo anterior. Así es, era muy común también que los retablos, bueno, los retablos al final del día se hacían pintados, ya fuera en pintura mural se ponían pintados, como en el caso de Xochimilco. Nos escucharon esa noticia que encontraron en el retablo principal de San Bernardino. Un retablo pintado atrás del retablo principal. Igual que aquí, el retablo. ¿Atrás hay un retablo pintado? Sí, cuando lo desarmaron, lo desmontaron todo, apareció la pintura atrás, tiene como unas cortinas hacia los lados y tiene... Exactamente, muchas de las veces lo que hacía era, digo, se construía el templo, no siempre se tenía todo el dinero, hay que tomar en consideración que no siempre se tenía todo el dinero para construir el templo de un canón. De hecho, ni las catedrales se construían así, se hacían por partes o por etapas. Muchas de las veces las etapas, bueno, los techos eran lo que se ponía, y mientras se podía tener dinero, se optaba por tener retablos pintados. Los retablos pintados generalmente eran en pintura mural. Si se tenía dinero se mandaba a pedir o comprar un lienzo, una pintura, y si no se quedaba pintado como en el muro. Ya cuando se tenía dinero se mandaba a traer un retablo, se mandaba a hacer un retablo nuevo, y bueno, se colocaba, ¿no? Se colocaba en el ábside como tal. Ese de la Inmaculada, la Tota Pulcra que está en medio de la Virgen que mencionan, siempre me llamó la atención, y ya cuando investigué, pues sí, las figuras que tiene al lado, cuando va a escuchar uno, cuando va a los rosarios, ¿no? Empiezan a decir estrella de la mañana y todo. Ahí están, esas son esas figuras, las que uno menciona como nombres de la Virgen. Sí, es la letanía mariana. Es la letanía mariana. Entonces está representada a través de símbolos. Es un rezo en una escritura. Así es, porque hay que ver, bueno, más bien, siempre hay un discurso inmerso dentro de todo esto, ¿no? Siempre hay algo que se trata de explicar. No solamente son las devociones o los santos que se tenían, sino también tenían una razón de ser. O sea, que estuvieran allí, por ejemplo, los franciscanos
y los dominicos tenían una razón. Hoy en día, tanto franciscanos como dominicos siempre han sido consideradas órdenes hermanas, están hermanadas. Entonces, no era extraño que hubiera la presencia de dominicos en un templo de franciscanos, y a la inversa, era muy común encontrar franciscanos en retablos o templos de dominicos también en ese sentido. Y bueno, al final tenemos al Santo San Pablo, el patrón San Pablo, que es el que está exactamente aquí en medio. Y del otro lado, bueno, tenemos a San Juan, ¿cómo se llama? A San Miguel Arcángel, que es el que está de este lado. Tenemos a Santo Domingo, precisamente. San Vicente Ferrer está del otro lado. Y aquí hay dos santos que, bueno, me ha sido complicado poderlos identificar porque no pude dar con ellos, ¿no? Pues por su iconografía. Que son, este es un santo obispo, o sea, es un obispo que en algún momento se volvió santo. Y otro franciscano, que también desconozco cuál es, ¿no? Pero eso también te habla de lo que había. En ese sentido, lo que podemos leer a partir de estas imágenes es que había un vínculo entre los franciscanos y los dominicos de aquí, como toda la mayoría de las órdenes y de las misiones franciscanas y dominicas, que en algún momento, porque evidentemente San Juan Nepomuceno es un santo del siglo XVIII, que se vuelve importante en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII en Nueva España, que tiene que ver ya con el clero secular. Entonces ahí también te habla de un posible movimiento de secularización dentro de aquí, dentro de la comunidad. Y bueno, la Inmaculada, que también te habla sobre la materialidad del retablo en ese sentido, ¿no? De este bien mueble, que es una pieza construida anteriormente a la construcción total del retablo. Se rescató, tuvo algún significado o valor para la gente en ese momento y decidió colocarla nuevamente en el centro del retablo. ¿Alguna duda? ¿Sí? También están las pinturas, ¿no? Sí, el problema aquí es que las pinturas no se parecerán. O sea, sí, las de aquí no. No, el retablo, las otras que están sobre las paredes. Ah, justo también. Justo están, o sea, tenemos las pechinas, que también nos habla que dentro de las pechinas siempre están los evangelistas. Creo que hay una Virgen del Carmen, si no recuerdo, que está salvando almas. Y no me acuerdo qué otras pinturas tienen, pero sí tienen, o sea, sí recuerdo haber visto. Digo, está San Juan Bautista. Tienen también a ay, se me fue el nombre de Petrenio. San Antonio de Padrón, que también, o sea, te hablan de la presencia porque además son santos, son de los primeros santos de los santos que tuvieron mucho impulso en la Nueva España a principios, porque eran los más importantes en ese momento. No, el santo que tiene el niño es San Antonio. Sí. Sí, justo. Que ponen de cabeza. El que ponen de cabeza y dice que si lo escondes, es mejor. Y siempre funciona. Está escondido ya, veces. Antes de que pases a esto, parece que la portada también tenía una censura. En algún momento que limpiaron la portada, se veía rastros de pintura, pero cuando le pusieron esos blancos, la pintura blanca, la taparon. Nada más me acuerdo que estaba del lado izquierdo. ¿La qué? Muy bajo. Puede ser, muy probable. O sea, es muy probable porque esa sonoridad, o sea, en esta clase de fachadas, que son fachadas, o sea, es muy evidente también que la fachada que tienen es del siglo XVI-XVII porque es muy sobria o muy limpia. Es muy probable que la hayan adornado con pintura rural en ese momento, ¿no? Y también, sí se debe adornar. Mucha gente, ya ven que muchos templos de repente pelan completamente la fachada, le quitan como el acabado que tenían y la dejan con piedra. Porque se creyó, o había como una tendencia a creer que los templos de este periodo así eran. La realidad es que no. O sea, sí tenían un recubrimiento de cal o un aplanado, y en el aplanado se solía poner pintura o color, o si tenían más dinero, pues se metía una portada mucho más llamativa, más lujosa, o incluso se podía llegar a hacer estucos o yeserías o algo más, o sea, visualmente más llamativo, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo recuerdo antes de que el padre retirara el aplanado, que sí estaba aplanado, me acuerdo que era como un color rojizo, no sé si lo pintaron o ya estaba integrado, pero tenía una decoración así como de rayas, que eran cuadritos y rayitas transversales que iban formando como estrellas en toda la fachada.
También podría ser, o sea, lo bueno que dejó este sismo, por así decirlo, dentro de esto, es que se pudo entender más cosas de cómo era anteriormente, ¿no? Cómo eran los sistemas constructivos, cómo era la imagen, incluso qué es lo que había atrás. Porque dejó en evidencia muchas cosas que en una restauración normal o típica no se hubiera podido explorar, o hubiera sido muy raro explorar, porque no había necesidad de hacerlo. Entonces eso también nos ayuda a entender y nos ayuda a saber cuál era la visión y también entender la modificación que tenía el templo, porque volvemos a lo mismo, se ha modificado y se tuvo que haber modificado conforme iban avanzando las generaciones, ¿no? Y bueno, dentro también entramos ya en lo que es el patrimonio cultural intangible, ¿no? Creo que decíamos, es todo esto que transforma como sociedad, como sociedad. Y aquí, bueno, uno de esos es el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? El trabajo del campo, es una forma de hacerlo, el raspar, el maguey, ¿no? Lo que es el tachiquero y todo lo que hay de por medio también es patrimonio intangible, porque los forma como sociedad, nos entiende y nos ayuda a comprendernos como sociedad. Costumbres medicinales, que está, bueno, aquí tengo el temazcal, hasta donde hemos entendido también anteriormente había, bueno, las mujeres cuando iban a dar a luz buscaban parteras, si no me recuerdo, y no sé hasta qué puntos, o sea, hasta qué años se haya dejado de hacer, pero también eso era tradicional, ¿no? Era algo tradicional, y es algo que también se ha estado buscando retomar, se ha buscado salvar dentro de este sentido, de estas prácticas. Porque muchas veces en muchas comunidades prefieren seguir acudiendo a las parteras porque tienen un conocimiento también, o sea, eso es importante. Si bien no tienen el título, si bien no tienen como tal la documentación oficial, por así decirlo, tienen un conocimiento, y es un conocimiento que es importante resaltar. Por lo menos hasta 1957 hay gente que nació con partera. La última que yo conocí de San Salvador, que sus hijos son doctores, por cierto, y que ella es, no sé cómo murió por ahí del 90, algo así. Pero, por ejemplo, atendía a mis hermanos, incluso a mi hijo, porque ella, si uno va con el médico y dice, bueno, pues como dicen, viene volteado el niño, va a ser cesárea. Que era lo que decía, no, ahorita lo acomodamos, y le movía y le daba masajes. Y pues, como ella no tenía la posibilidad de hacer una cesárea, incluso lo veía y nada más con el puro tacto, no, ni ultrasonidos ni nada de eso, o sea, viene esto, lo acomodaba y ahorita va a nacer y le daba bebidas y masajes y nacía el bebé. Es que justo eso es importante, porque sí, o sea, es un conocimiento que se tiene o que se tuvo y que no se desvalorizó al final del día, no es algo que se desvalorizó, y también eso llevó a la pérdida de este conocimiento, o a casi la pérdida del conocimiento, ¿no? Actualmente hay en varias regiones de México un intento de rescatarlo y también de fusionarlo con médicos, o sea, ya hay trabajo conjunto de parte del hospital junto con parteras. ¿Por qué? Porque la misma comunidad entiende y se siente más cómoda yendo con parteras que con el doctor. En este caso todavía hay en San Salvador, en San Pablo, parteras. Sí. De hecho, más en diciembre en el Museo de las Culturas se celebró un simposio de las parteras en México. Y sí, todavía sigue vivo. El detalle es que sigue sufriendo la misma discriminación, tanto por la sociedad, por las mismas instituciones de la Secretaría de Salud, y por otras ya que las quieren institucionalizar el conocimiento tradicional. Como tú lo dijiste, en este caso la medicina tradicional como tal en México lo llevan a cargo los médicos tradicionales, no la medicina alópata, porque tenemos más médicos tradicionales que médicos alópatas o homeópatas. Justo. En este caso sí, desgraciadamente sigue sufriendo la misma discriminación por instituciones públicas, ya sea la Secretaría de Salud, o cualquier otra. Bueno, la misma gente luego sale, o sea, tiene la oportunidad de salir, estudiar, regresan y ya no se, o sea, desvalorizan, ¿no? Lo que anteriormente se tenía justo, y todo este conocimiento se va perdiendo por esa misma desvalorización, que muchas de las veces no tiene sentido, o sea, al final. Sí, de hecho, sí, el caso de que si una partera recibe un bebé,
no lo pueden registrar hasta que llegue la acta de un médico, justo, y así solamente lo pueden registrar, porque las parteras reciben al bebé, llega el médico, da el registro y le pueden dar el registro al niño, no lo pueden dar. Por eso también hay un problema muy grande en ese aspecto, por eso hay un acoso por parte de las secretarias. Así es, justo es, o sea, es esta idea de desvalorización y también decir como de desertificación, porque también lo que estás haciendo es que no le das la importancia a su conocimiento, ¿no? Que es vamos, es conocimiento que no todo el mundo tiene y que realmente estuvo funcionando hasta hace pocos años. Sí, creo. Sí, por eso, pero como funcionando ya es más vamos a ser el recurso al que la mayoría de los recursos de la población acude en ese sentido. Sí. Yo también tengo una tía que sí también se dedica a lo de tiene las hierbas medicinales y que el empacho y si uno trae una torcedura también soba, pero trae ya todo ese conocimiento de las hierbas, porque no solamente soba, sino que aplica las hierbas, aplica eso. Su hija apenas escribió un libro sobre hierbas medicinales de aquí de la región, entonces de alguna forma ha ido preservando todo ese conocimiento. Justo, y también es importante eso porque las hierbas, o sea, hasta donde tengo entendido, las hierbas no las puedes cortar siempre en todos los momentos, no puedes cortarlas en cierta temporada, hay algunas que son similares y todo, y ese también es conocimiento, no es como que te salgas a tu jardín y que agarres el té de limón para hacer té para... Bueno, en mi caso sí, en mi jardín tengo como 12 hierbas medicinales y era la conclusión que mi jardín está muy enhierbado. Es que también en este caso es una parte muy polémica, porque en este caso, como dice el vecino, tengo hierbas, pero esas hierbas principalmente son europeas o son asiáticas. En este caso, las medicinas tradicionales de los pueblos originarios las van a conectar al monte o al campo. Sí, justo. O sea, por ejemplo, mi abuela lo que nos daba cuando teníamos cuando el previo en el pecho era flores de cempasúchil seca, hacíamos en té y ya nos daba con miel y así, tómale, ¿no? Y te ayuda. O sea, al final del día esos conocimientos de las hierbas, esos conocimientos que también se van perdiendo porque todo el mundo tenemos acceso a estas hierbas o están en nuestro día a día, pero no, o sea, ya no les damos, o ya no les prestamos el valor que tienen como patrimonio médico, ¿no? Como patrimonio intangible médico o medicinal. Y bueno, aquí ya vienen las actividades, ¿no? Que algo que lo que comentaba era donde se suelen juntar tanto el patrimonio material como el patrimonio intangible. Tenemos la celebración de la Semana Santa, que hasta donde tengo entendido siguen haciendo las judeas o las procesiones. Tenemos... Sí, no, ya voy a terminar eso, prometo. Siguiente. Tenemos las festividades del Día de los Muertos, que sigue también siendo, si bien es de todo México, también en particular es conocido que estas regiones es importante para eso. Siguiente. Bueno, las costumbres también está la presencia de chinelos, que si bien aquí no es que surjan, es una tradición que se adaptó, o se adoptó. Siguiente. Siguiente. Y bueno, las danzas, ¿no? Comentábamos, danza de los aztecas, danza de los mexicanos. Siguiente. Y bueno, para concluir, ¿por qué es importante patrimonio, no? Aquí les puse como una serie de puntos. Porque transmite distintos valores y mensajes dentro de la comunidad misma o dentro de la misma sociedad. Entre ellos son históricos, artísticos, estéticos, políticos, religiosos, sociales, naturales. Porque representan la identidad de una sociedad. Porque ayudan al entendimiento y desarrollo que ayudan en una sociedad, porque son un vehículo para el entendimiento de la diversidad de los pueblos y ayudan a la comprensión mutua y son únicos e irreemplazables. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, que vemos el sincretismo que ha habido, ¿no? La combinación, lo que nos han dejado las tradiciones que tenían aquí como pueblo originario. Yo no soy de aquí, pero soy de otro pueblo. Y cómo con la tradición europea que llegó se fueron mezclando y lo que decías al principio, que se enriquecen. ¿Quién sabe si sea enriquecimiento? Porque el enriquecimiento como que piensa uno en algo bueno, valioso, de bien, pero a veces la tradición que dejan otros pueblos, en este caso los europeos, en muchos casos no fue enriquecimiento, ¿no? Sino que fue anulación de las culturas que había, que ellos no entendían.
tenía una justificación. No la entendían, pero no la respetaron, sino que trataron de imponer sus costumbres que hasta ahorita lo estamos viendo, ¿no? La religión católica, ¿no? El desarrollo del Vía Crucis y quién sabe qué, pero mezclado con las culturas antiguas que todavía, pues qué bueno que se preserven las tradiciones. Justo. Viejas. Precisamente, o sea, sí es cierto, también hay que entender que muchas de las veces no siempre el enriquecimiento cultural es pacífico, por así decirlo. Y bueno, en ese sentido se da, y afortunadamente todavía llegan ciertos conocimientos a nosotros, ¿no? Entre esos, bueno, las medicinas, mucho de ello también lo medicinal, las costumbres también, o sea, y también incluso los centros ceremoniales. Si bien ya no son como eran anteriormente, la persistencia todavía de esos sitios, o que siguen siendo esos sitios, también es importante, y te hablan del por qué en ese momento era importante conservarlos, ¿no? Si bien modificaron visualmente cómo eran, conservaron cuáles eran los sitios importantes. Entonces también eso nos ayuda a entender por qué muchas de las veces ciertos lugares son de importancia y no han modificado su importancia dentro de la misma sociedad, ¿no? Y bueno, ya para concluir, creo la siguiente. Aquí les dejo una serie de fuentes que podrían consultar. Las tres primeras corresponden a San Pablo Ostotepec, que son precisamente San Pablo Ostotepec, historia, identidad y tradiciones de la comunidad. El siguiente es el de costumbres y tradiciones de la historia y la vida actual de San Pablo Ostotepec, Minpalta. Y proyecto de restauración y adecuación del templo y exponente de San Pedro y San Pablo Ostotepec, Minpalta de estos textos son textos que, lo que les comentaba, son de microhistoria. Son muchos de estos trabajos están hechos a través de la tradición oral, pero que también te dan una idea de cómo funciona y cómo ha ido cambiando la idea, la tradición, las costumbres y las actividades dentro del mismo pueblo.